Los niños de Dios no están a la venta. Ver o no ver, Sonido de Libertad. Sonido de Libertad es la película, pues, del momento, es la película de la controversia, es la película polémica de este momento. Es una película que por ahí de manera no tan calladita se ha ido moviendo, ha ido dando de qué hablar y miren que hacer esto en estos momentos en los que Barbie, en los que el rosa ocupan todos los lugares, no es poco mérito. ¿Hay que ver o no hay que ver Sonido de Libertad? Pues eso es justo lo que les voy a contar en este video, no sin antes súper recomendarles que vean también mi video sobre lo que hay que saber antes de ver Sonido de Libertad. En este video les doy también mucho contexto de qué onda con esa película, cuándo se hizo, de qué trata y mucho más detalle de esos elementos que en este video, que se va a centrar sobre todo en qué hace bien esta película, qué hace mal esta película, por qué está siendo tan exitosa y también algunos aspectos relacionados desde luego con la controversia. Bueno, pues entonces hablemos de Sonido de Libertad. ¿De qué trata Sonido de Libertad? Bueno, esta es la historia de Tim Ballard. Tim Ballard es un agente del grupo de investigaciones de seguridad de Estados Unidos. Él trabaja en Calexico, California. Y bueno, pues está pues justamente persiguiendo y buscando atrapar a adultos en posesión de pornografía infantil. En una de esas misiones da con un pedófilo que le permiten pues rescatar a un grupo de niños. En ese grupo de niños está Miguel, un niñito como de 5 años más o menos, que pues le cuenta un poco su historia en uno de los momentos, por cierto, más emotivos de la película, y le dice que cuando él desapareció también habían secuestrado a su hermana, a Rocío, y bueno, pues todo esto obviamente ocasiona en Tim Ballard la intención y el interés por pues rescatar a Rocío, pero también pues desde luego por llevar a la justicia a este grupo de traficantes de menores. Ahí está. Esa es la historia, no les estoy contando más que la premisa precisamente. De hecho, el prólogo como tal pues nos presenta a Miguel y a Rocío y cómo es que ellos y su padre son hijos de un padre soltero, pues son envueltos en todo esto bajo la oferta, la promesa de que estos niños van a ser modelos y van a salir en televisión. Y bueno, pues vemos la carita de Rocío sobre todo pues en esta ilusión de una niña preadolescente casi que pues bueno le entusiasma esta posibilidad, ¿no? De jugar a ser famosa o a ser artista, como bueno yo creo que le pasa a muchísimos niños. Pues vamos planteando algunas cosas y ya les voy contando qué hace bien esta película y qué no hace bien. En primera instancia creo que es muy importante que ustedes sepan que si bien esta película se basa en la historia de Tim Ballard, que es un personaje de la vida real, la película como tal no está basada en una historia específica que le pasó a Tim Ballard, sino que es una recopilación, una síntesis de elementos de algunas de sus misiones y desde luego está ficcionalizada, es decir, le han agregado algunos elementos adicionales como para que pues tenga más momentos dramáticos y funcione mejor en ese sentido. El propio Tim Ballard ha dicho que en algún momento en la historia pues tiene que irse ahí como en una expedición en la selva y que pues no sucede tal y como lo vemos en la película donde él va solo, ¿no? Y obviamente le agrega pues mucho más dramatismo porque es mucho más vulnerable que si fuera con otras personas que podrían protegerlo también, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque la película sí en gran medida le ha jugado con esta cuestión de que es real, ¿no? Y claro, en realidad todas las películas nos tienen que dar esa impresión, pero en este caso, como sabemos que es protagonizada por un personaje real y que se dedicó a combatir este tipo de crímenes, pues eso como que le agrega una dosis más de aparente verdad y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque esta película yo creo que algo que hace muy bien
y que creo que es su valor, tiene que ver con esta denuncia que hace del tráfico de personas en general, en específico del tráfico de infantes. La misma frase promocional, los niños de Dios, no están a la venta, pues apunta justamente a eso, ¿no? Como a este sentido de querer proteger a la infancia. Entonces, bueno, creo que esa parte de denuncia está muy bien. También hay que decirlo, porque uno de los elementos que se le ha criticado a esta película es que más agentes y más gente que se ocupa de este tipo de misiones ha dicho que no todo lo que se muestra ahí es real. Entonces, de nueva cuenta, ese elemento pues es como destacado, ¿no? En el sentido de que esta película está pues inventándose o tomándose quizás más licencias de las que debiera. En términos de historia, actuaciones y demás, esta es una película en realidad, como les decía, de corte independiente. Es una película que costó 14.5 millones de dólares. En realidad es un presupuesto bajo para una película de Hollywood. No fue realizada por un estudio, fue producida por Eduardo Verástegui y está distribuida por Angel Studios, que es un estudio de corte pues religioso que pues difunde este tipo de películas, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora vuelvo a ese tema. Ahora, la historia. Bueno, el personaje principal, desde luego, es Tim Ballard, que es interpretado por Jim Caviezel, este actor que hizo a Jesucristo en La Pasión de Cristo. Ese es su personaje más famoso, esa película que dirigiera en aquel entonces Mel Gibson. Tim Ballard, de hecho, justamente, pues él propuso y quería que Jim Caviezel lo hiciera en la pantalla grande, ¿no? Esto tiene que ver también con cuestiones ideológicas que comparten Tim Ballard, Jim Caviezel y desde luego Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde, el director. Creo que uno de los problemas de la película tiene que ver con el desarrollo del personaje principal, Tim Ballard precisamente. La verdad es que la película nos atrapa y hace que querramos seguir viendo, pues porque queremos saber, queremos tener esta esperanza, queremos irnos con la sensación de que se puede hacer algo contra estos traficantes de menores, y la película además está construida como un thriller, ¿no? Entonces hay esta intriga constante por saber qué va a ser de estos niños y si Tim Ballard va a poderlos rescatar. Sin embargo, la historia no avanza por las motivaciones del personaje principal. No, en términos generales, de hecho, los personajes de la película no son personajes complejos, es decir, no tienen tantas capas, sino que son personajes un tanto simples, ¿no? Que obedecen a patrones mucho más sencillos. Y en este caso, realmente la película nunca plantea bien a bien cuál es la motivación de este personaje en un término que lo haga muchísimo más universal. Entonces, creo que eso le resta un poco más de fuerza emotiva en ese sentido a la película, le resta fuerza a la película en cuanto a poder conectar emocionalmente de una forma universal uno a uno con las personas, porque la película sí conecta, eso hay que reconocerlo, ¿no? Por eso es una película que está teniendo tanto éxito en taquilla, es el éxito independiente del momento y es uno de los éxitos independientes pues más importantes ya en la historia del cine en Estados Unidos, con más de 164 millones de dólares, y todavía se va a estar estrenando en más partes del mundo. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos que yo le critico. Es una película con una fotografía obscura, como húmeda, que tiene como esta intención de darnos esta atmósfera pues un tanto sucia, que es metafórica de pues todo ese ambiente en el cual desafortunadamente pues están dándose los hechos, ¿no? Entonces, bueno, creo que le funciona en algunos momentos. Creo que esa fotografía hace que se pierdan algunos aspectos que deberían de verse y que serían importantes y útiles para la historia, ¿no? Hay otros momentos, por cierto, que yo, la verdad, este todavía no lo acabo de digerir y me gustaría tener su opinión, porque una de las escenas que más se le ha cuestionado a esta película, esto se ve, ha sido muy comentado, por eso lo voy a hablar, pasa al inicio, es esta sesión de fotografías que se les hacen a los niños. Y si bien no es una sesión invasiva en términos de cómo están vestidos los niños y demás, sí es una sesión que, pues bueno, por un lado, para quienes no estamos familiarizados con estos temas, pues nos damos una idea de
qué es lo que se hace y qué es lo que le llama la atención a estas personas que se dedican a consumir este tipo de contenidos. Eh, pero por otro lado, y la verdad es que, híjole, ahí sí, pues, pues, vaya, entiendo por qué lo hacen, pero creo que no deberían de hacerlo. Y tiene que ver con el hecho de, al final, la manera en cómo retratan ese momento se convierte en algo atractivo para los pedófilos. Les están creando material, al menos en esos minutitos que dura esa sesión fotográfica, le están dando material a los pedófilos, ¿saben? Entonces, híjole, ¿cómo combates algo ofreciendo también tú un poco de eso, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, lo pongo ahí a la mesa para que ustedes también me den su opinión. Entonces, bueno, creo que eso sí también está un tanto mal. La verdad es que otro elemento que a mí no me gusta tanto de la película es que la narrativa se siente un tanto entrecortada. Es decir, hay momentos en la historia que no fluyen naturalmente. Pareciera como que nos dan episodios y de repente cortan y brincamos un poco en la historia, ¿no? Y quedan por ahí ciertos huequitos que no están del todo llenos, ¿no? Que entrecortan esta historia y eso pues habla de un guión no tan desarrollado realmente, ¿no? También hay algunas cuestiones que, bueno, pues podrían parecer un tanto fantásticas. Yo les voy a dar el beneficio de la duda porque, bueno, pues se supone que independientemente de que le han agregado a, a la película elementos dramáticos, pues no todo es realmente realidad. También tengo que reconocerlo, no es una película que caiga en esta cuestión de convertir al personaje principal en un superhéroe de acción. No lo vamos a ver haciendo lo que hace Bruce Willis o lo que hace Liam Neeson en Búsqueda Implacable o John Wick en Keanu Reeves en John Wick. No, eso no va a pasar. No es este superhéroe todopoderoso, sino que es un hombre luchando contra un sistema, luchando contra las altas esferas políticas y demás, ¿no? Entonces, eso me parece que está bien en términos de la película. Jim Caviezel, hablando ya un poco más de las actuaciones, bueno, pues Jim Caviezel la verdad es que es un actor pues bastante competente, lo hemos visto en otras películas importantes, ya mencioné La Pasión de Cristo, pero bueno, no es la única, estuvo en El Conde de Montecristo, por ejemplo, en G.I. Jane, en Angel Eyes, La Delgada Línea Roja, o sea, es un actor con una trayectoria ya, la verdad que bastante larga, ¿no? Aparece también por ahí Mira Sorvino, quien interpreta a su esposa. En realidad no sabemos mucho más de este personaje, como les decía. Sabemos que está casado, que tiene varios hijos y nos damos cuenta que es un hombre de fe. Y hasta ahí, ¿no? Luego, Eduardo Verástegui también tiene una participación. Es Paul, es un personaje de dinero que apoya a Tim Ballard para poder resolver todo esto. Y bueno, pues por ahí aparecen otros actores, entre ellos, si ustedes conocen el cine mexicano, pues aparece Gustavo Sánchez Parra como el Calacas, uno de estos traficantes de menores. Los niños en especial, quienes hacen a Rocío y Miguel, que son Cristal Aparicio y Lucas Ávila, la verdad es que ellos están fantásticos. Creo que son quienes dan las mejores actuaciones de esta película. Miguel tiene unos momentos verdaderamente emotivos y que te parten el corazón. Creo que esa es otra de las grandes virtudes de la película. La película sí sabe cómo detonar emociones y sí sabe que pues va a ser muy difícil, creo que uno tendría que ser pues una persona inhumana como para no indignarse por esta situación, ¿no? Entonces, cuando uno ve a Miguel, cuando de repente le preguntan a Miguel, pues cuánto tiempo estuvo cautivo, y le dicen qué fecha es, y vemos en la carita de este niño que ha perdido la noción del tiempo, eh, y que le dice, ay, es que entonces ya no tengo 5 años, ya tengo 6, es, híjole, es que la verdad es que es un golpe al corazón, ¿saben? O sea, sí, ahora sí que aquí no es chiste y es con los niños no. Y entonces uno quisiera en ese momento abrazar a ese niño y desear que no hubiera pasado por eso, que no vemos por completo, afortunadamente, y que yo creo que nadie tendría que ver, eh, pero que es muy poderoso, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cuestiones que esta película está haciendo
muy muy bien y que vemos tanto en Miguel como en el personaje de Rocío. Bueno, yo ya aquí me estoy conmoviendo con ustedes porque la verdad es que nada más de pensar que pues cualquier persona, pero desde luego más un niño, pueda estar viviendo esto que corta con su infancia, que corta con su inocencia, que le separa de su familia, que además le va a marcar de por vida, pues me parece indignante y me parece un horror que otros seres humanos le puedan hacer eso a, a unos niños, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los momentos y los motivos por los cuales esta película está siendo tan poderosa. Ahora, vamos a ponerle un poquito más de capas a esta película. Que la verdad es que este es uno de esos aspectos que para mí se vuelven complicados porque estoy tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y así como me conmuevo hablándoles de esto que me indigna y que muestra la película, por otro lado tampoco puedo ser ciego y puedo desprender y olvidarme de otros aspectos que son importantes de la película y que tienen que ver un tanto con el subtexto de esta película. ¿A qué me refiero con ese subtexto de la película? Si bien la película no se muestra del todo como una película de corte religioso, de corte católico, lo es. Lo es desde el momento en el que el mismo póster ya nos dice los niños de Dios no están a la venta. Son los niños de Dios. Que de hecho yo ahí tengo otro conflicto, ¿no? Porque dice los niños de Dios. ¿Por qué tienen que ser de Dios? Porque ponerle de Dios a la frase promocional ya está haciendo que le pertenezcan a alguien. ¿Por qué no puede ser simplemente los niños no están a la venta? Porque los niños no tienen que pertenecerle a nadie. Con todo respeto, y aquí podremos estar de acuerdo o en desacuerdo, o podremos estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre aspectos religiosos, pero creo que podemos separar o deberíamos de separar eso. No creo que los niños deben de ser de sí mismos, igual que cualquier ser humano, ¿no? Entonces, esta ideología que la película sí busca permear, porque el propio nombre del personaje principal, que es Timoteo, pues es un nombre bíblico, justamente. Por ahí hay un par de alusiones a la religión, hay por ahí una cadenita, por ejemplo. El nombre de Timoteo precisamente pues significa aquel que siente amor o adoración a Dios. O sea, no es nada más amor, no es nada más fe, es adoración. Y hablar de adoración ya podríamos decir que está cayendo en, bueno, es una hipérbole y que está cayendo en algo que podría pues incluso hablarse como un tanto fanatista, ¿no? El propio Tim Ballard nos dejan ver, no lo explicitan, pero bueno, sabemos que Tim Ballard, Jim Caviezel, Eduardo Verástegui son personajes en contra del aborto, lo cual explica también por qué Tim Ballard tiene pues muchos hijos, ¿no? Porque no puede pues tomar medidas anticonceptivas, ¿no? Lo cual, bueno, creo que puede ser una cuestión de juicio también personal, pero creo que también es delicado porque, vaya, no voy a discutir aquí las cuestiones del aborto. Les recomiendo, por cierto, para tener una mirada, me parece, que no da respuestas, pero que sí plantea las preguntas correctas, que le echen un ojo a Vera Drake o El secreto de Vera Drake. Es una película protagonizada por Imelda Staunton, quien pues interpreta a una mujer que ayuda a otras mujeres con medidas abortivas, ¿no? Y lo que la película hace es plantear distintos escenarios. Y me parece importante porque sí nos permite ver esto desde perspectivas distintas, ¿no? Que no necesariamente, pues Eduardo Verástegui, el productor de esta película, pues comparte. Entonces, bueno, hay varias de estas cuestiones de corte religioso permeadas abajo en esta película como parte del subtexto, como parte de las ideas que la película
quiere difundir. Además del aspecto religioso, está el aspecto político y que está relacionado con el aspecto conspiracionista de esta película. Esta película, o sus realizadores, mejor dicho, han compartido que creen en las teorías conspiracionistas de QAnon, justamente, y estas teorías pues lo que sugieren es que hay grupos de personas en las altas esferas que se dedican a este tráfico de infantes y que no nada más este tráfico de infantes, sino a extraer sustancias y hormonas del cuerpo de estos niños para utilizarlas con otros beneficios. Entonces, pues todo eso de alguna manera está sugerido, mostrado de manera más o menos explícita en la película. Y aquí yo me encuentro con otra cuestión que también me encantará leerles y saber qué opinan ustedes, donde se vuelve a veces un poco difícil el separar a la obra del autor o de los autores, ¿no? Porque en este caso en especial, más allá de la calidad de la película, que ahora abordo un poco más en ello, me parece que a sabiendas de lo que piensan estos personajes, que puede ser muy respetable, pero no necesariamente es el pensamiento que otros debiéramos compartimos, sobre todo porque hemos visto que son bastante radicales, ¿no? Se acordarán que hace unas semanas Eduardo Verástegui estuvo entrevistado por Jorge Ramos y Jorge Ramos le decía que él es agnóstico, que no duda de la existencia de Dios, pero tampoco tiene certeza de ello. Y entonces Eduardo Verástegui de la nada, a media entrevista, pues empieza a rezar por Jorge Ramos, ¿no? Entonces esto nos habla como de esta cuestión extremista, porque el propio Eduardo Verástegui pues ha compartido que va a misa todos los días, que tiene votos de castidad y es una conducta bastante llevada al extremo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas creo que algo en lo que podemos considerar es, yo creo que no se trata de que la gente vaya a misa o a su rito de manera diaria, se trata de que la gente hagamos lo que tenemos que hacer porque sabemos que es lo correcto al final de cuentas y que nos ocupemos de hacer lo correcto para nosotros y para las personas que nos rodean y desde luego el mundo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, para mí se vuelve un poco más difícil o me hace dudar un tanto de las intenciones de esta película, ¿no? Creo que en ese sentido Sonido de Libertad pierde puntos porque no está haciendo una película que irónicamente promueva el pensamiento libre. Está haciendo una película que está guiando el pensamiento a una dirección específica y eso me parece que no es un canto de libertad, ¿no? El título de la película, voy a mencionar un poco alrededor de ello, tiene que ver con que el sonido de libertad es el sonido de estos niños cuando pues son ellos simplemente, cuando se divierten, cuando cantan, cuando juegan, que creo que sí es este sonido, que a lo mejor para algunos puede ser un tanto molesto en algunos momentos, pero es ese sonido que todos hemos escuchado cuando los niños de la cuadra o vas en un parque y los niños están jugando y se la están pasando bien, ¿no? Y creo que, pues, ese es un sonido maravilloso, ¿no? Porque nos habla de ese sonido de inocencia, de felicidad, de entusiasmo, de compañerismo, de todo lo positivo que tiene la infancia precisamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por ahí va la propuesta de esta película. Bueno, entonces, vamos cerrando un poco, vamos hablando ya. ¿Ver o no ver Sonido de Libertad? Yo les voy a decir que sí la vean, pero hay que ver Sonido de Libertad a sabiendas de esta ideología que hay alrededor de ella y a sabiendas de que no todo lo que nos está mostrando es verdad. Porque de otra manera, la paradoja va a ser que Sonido de Libertad, aunque promueve o dice promover la libertad, no lo hace. Entonces tengan cuidado, porque Sonido de Libertad sí rompe unas cadenas, pero establece otras. Y ese es un gran problema y es el gran problema de Sonido de Libertad. Pero tampoco podemos hacer lo que hace la cancelación o lo que hace la censura, y es decir, no vean esto. No, hay que verlo. Porque si no lo vemos, si no lo conocemos, si no lo entendemos, no vamos a poder luchar contra ello y no vamos a verdaderamente
construir no nada más un sonido de libertad, sino una libertad plena, física, emocional, ideológicamente. Ahí está. No se les olvide, por favor, en un ejercicio de libertad, pero pues en un ejercicio también de cariño, denle like a este video, coméntenlo, compártanlo y súper importante, suscríbanse a este canal. Por favor, ustedes en la libertad elijan su historia, escriban su historia.